En el corazón de Lomas de Chapultepec, dentro de una mansión tan vasta como un museo y fría como el mármol que la recubría, una poderosa CEO estaba a punto de cometer el error más grande de su vida: despedir a la humilde niñera que cuidaba de su hijo. No sabía que, al pronunciar esas palabras, estaría sentenciando no solo a la joven, sino a la última esperanza de volver a escuchar la voz de su propio niño, un pequeño que llevaba 3 años atrapado en un silencio sepulcral. ¿Qué harías si descubrieras que la respuesta a todas tus plegarias, el milagro que tanto has pedido, está personificado en alguien a quien consideras inferior, y estás a punto de desechar? La historia que estás por presenciar no es solo un relato de redención, es la prueba irrefutable de que la riqueza más grande no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en la pureza de un corazón compasivo. Prepárate, porque la revelación que cambiará el destino de esta familia es tan impactante que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder y el amor. Te prometemos un giro del destino que te dejará sin aliento y te devolverá la fe en la humanidad, demostrando que incluso en los lugares más oscuros, la luz de un alma buena puede obrar maravillas que ningún dinero puede comprar. La tensión en la oficina de Isabella Reyes era palpable, un aire gélido que ni la calefacción central lograba disipar. Afuera, la llovizna de la Ciudad de México golpeaba los inmensos ventanales, reflejando el vacío que habitaba en el interior de esa fortaleza de lujo. Isabela, un ícono de éxito empresarial, se sentía una completa fracasada en el único rol que de verdad importaba: ser madre. Mateo, su hijo de 7 años, no había pronunciado una sola palabra desde la muerte de su padre, y la desesperación la había llevado a tomar una decisión clínica y despiadada. Creía que la solución estaba en terapias costosas y especialistas de renombre, no en el afecto sencillo y la paciencia infinita de Sofía, la joven oaxaqueña que estaba a punto de ser despedida. Pero el destino, o quizás una fuerza superior, tenía otros planes. Si crees que Dios pone ángeles en nuestro camino, en los momentos más inesperados, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, y déjanos un amén en los comentarios. No te muevas, porque estás a punto de ser testigo de cómo una sola palabra, pronunciada en el último segundo, desató un milagro que ni la ciencia ni la fortuna podían explicar. Isabella Reyes, a sus 42 años, era la encarnación del éxito corporativo en la Ciudad de México. Como fundadora y CEO de Nexatech, una de las empresas tecnológicas más influyentes de América Latina, su nombre era sinónimo de poder, innovación y una disciplina implacable. Su figura, siempre enfundada en trajes de diseñador de cortes perfectos y colores neutros, se movía con una autoridad calculada por los pasillos de su mansión en Lomas de Chapultepec, un espacio que reflejaba su propia alma, vasto, impecable y desprovisto de calor humano. Cada superficie de mármol y acero, cada obra de arte contemporáneo colgada en las paredes, no era un objeto de disfrute, sino un trofeo, una declaración de su dominio en un mundo que respetaba la fuerza por encima de todo. Sus ojos, de una inteligencia penetrante, rara vez revelaban la tormenta que se agitaba en su interior. Para el mundo, Isabela era una fortaleza inexpugnable, una mujer que había construido un imperio desde cero. Nadie sospechaba que esa misma fortaleza se había convertido en su prisión, una jaula dorada donde la soledad era su única y constante compañera, un eco que resonaba más fuerte que cualquier aplauso en las galas de premiación. Detrás de la máscara de acero de la ejecutiva formidable, se escondía una mujer rota por el duelo y devorada por una culpa silenciosa. 3 años habían pasado desde que un accidente automovilístico le arrebató a su esposo, y con él, se fue también la luz de su hogar. Desde entonces, Isabela se había refugiado en el único lugar donde sentía tener el control: su trabajo. Las jornadas de 18 horas, las negociaciones millonarias y las estrategias de mercado se convirtieron en un anestésico para el dolor punzante de la pérdida. Sin embargo, al cruzar el umbral de su mansión cada noche, el silencio la golpeaba con la fuerza de una condena. La casa, que una vez fue el escenario de risas y planes futuros, ahora se sentía como un mausoleo helado, un recordatorio constante de su fracaso más íntimo y doloroso. Se veía a sí misma como una estratega brillante capaz de predecir las fluctuaciones del mercado global, pero completamente incapaz de navegar el mapa de su propio corazón, o de descifrar el lenguaje del dolor en los ojos de su pequeño hijo.
la pieza más valiosa de su vida que sentía que se le escapaba irremediablemente de las manos. El mayor peso en el alma de Isabela llevaba un nombre: Mateo. Su hijo de 7 años, quien desde la muerte de su padre se había sumergido en un abismo de silencio, diagnosticado por una legión de especialistas como mutismo selectivo. Para Isabella, este silencio no era solo un síntoma, era un juicio, un veredicto diario de su insuficiencia como madre. Había invertido una fortuna en los psicólogos más renombrados, en terapeutas del lenguaje con credenciales internacionales y en clínicas exclusivas, tratando la condición de su hijo como si fuera una adquisición fallida que necesitaba ser reparada con los recursos adecuados. Se sentaba en su oficina, observando a través de las cámaras de seguridad cómo Mateo interactuaba en silencio con Sofía, la niñera, y una mezcla de celos y desesperación la carcomía. No entendía cómo esa joven humilde podía obtener de su hijo una conexión que a ella le era negada. Cada día que pasaba sin escuchar la voz de Mateo, la grieta en su interior se hacía más profunda, llenándose de una frustración que, en realidad, era el disfraz de un miedo paralizante, el miedo a haber perdido a su hijo para siempre. Fue esta espiral de impotencia y lógica empresarial la que la condujo a tomar la decisión más equivocada de su vida. En su mente la situación era un problema que no estaba rindiendo los resultados esperados a pesar de la inversión. Siguiendo el consejo frío y clínico del último especialista, el influyente doctor Alarcón llegó a la conclusión de que el enfoque poco profesional y afectivo de Sofía era un obstáculo para el tratamiento científico que Mateo necesitaba. Despedir a la niñera se presentó ante ella no como un acto de crueldad, sino como un paso estratégico necesario. Una dolorosa pero lógica maniobra para corregir el rumbo. Sentada en su escritorio de caoba, con la carta de liquidación ya preparada, Isabela se armó de valor, endureciendo su expresión y silenciando la pequeña voz en su interior que le suplicaba que no lo hiciera. Estaba a punto de eliminar la única variable que no podía controlar, sin saber que al hacerlo, estaba a punto de extinguir la única chispa de esperanza que quedaba en la oscuridad de su hogar, sellando el destino de su familia con una frialdad que pronto se volvería en su contra de la manera más milagrosa e inesperada. Sofía García llegó a la imponente reja de la mansión en Lomas de Chapultepec, como quien se acerca a la frontera de un mundo desconocido. Con 25 años, cargaba sobre sus hombros el peso de sostener a su madre enferma y a sus hermanos menores en su pequeño pueblo de Oaxaca. Un mundo de tierra cálida y colores vibrantes que contrastaba violentamente con el gris monocromático y el acero frío de la capital. Vestía con una sencillez pulcra, su única concesión al color era un rebozo tejido a mano, cuyos hilos de sol y bugambilla parecían un acto de rebelión silenciosa contra la atmósfera estéril que la rodeaba. Sus ojos, grandes y profundos, albergaban una paciencia ancestral, una compasión que no se aprendía en ninguna universidad, sino en las dificultades de la vida, y en una fe inquebrantable en la bondad fundamental de las personas. Mientras esperaba ser admitida, sintió la soledad de la gran ciudad como un manto helado, pero en el fondo de su corazón ardía la llama de la esperanza, la convicción de que Dios la había guiado hasta esa puerta por una razón. No sabía que su presencia, tan humilde y terrenal, estaba a punto de convertirse en el catalizador de un milagro, la única llave capaz de abrir una cerradura que el dinero y el poder habían declarado imposible de forzar. El primer encuentro con Isabela Reyes fue una colisión de universos. Sofía fue conducida a una oficina que parecía más la sala de juntas de una corporación multinacional que un espacio dentro de un hogar. Isabela, sentada detrás de un escritorio de ébano tan vasto como intimidante, la examinó con una mirada analítica, la misma que usaría para evaluar una inversión de alto riesgo. Su voz era cortante, sus preguntas precisas y desprovistas de cualquier calidez humana, buscando credenciales, referencias, métricas de éxito que Sofía no poseía en papel. La joven oaxaqueña, sintiéndose diminuta bajo el peso de tanto lujo y frialdad, respondió con una honestidad desarmante, hablando no de técnicas pedagógicas, sino del amor por los niños, de la paciencia, de la importancia de escuchar el silencio. Isabela frunció el ceño, impaciente ante lo que consideraba una ingenuidad peligrosa. No podía ver que la verdadera fortaleza de Sofía no residía en un currículum, sino en la pureza de su intención, y en un corazón que no juzgaba,
Solo buscaba sanar. Para la CEO, Sofía era una candidata improbable, una pieza que no encajaba en su estrategia calculada. Sin embargo, una desesperación que no se atrevía a admitir, la impulsó a continuar con la entrevista, un último recurso antes de rendirse por completo. El momento decisivo llegó, cuando Isabella la llevó a conocer a Mateo. La habitación del niño era un testimonio de la opulencia y el vacío emocional de la casa. Un espacio inmenso, lleno de los juguetes más caros y tecnológicos que el dinero podía comprar, todos ellos perfectamente ordenados, sin una sola huella de uso. En medio de todo, Mateo estaba sentado en el suelo, una pequeña figura absorta en su propio universo de silencio, su espalda rígida como una barrera contra el mundo. Isabella presentó la situación con una frialdad clínica. Este es Mateo, como le dije, no habla. Pero donde Isabella veía un diagnóstico, un problema que resolver, Sofía vio un alma herida, un niño pequeño perdido en un laberinto de dolor. No se acercó de inmediato ni intentó forzar una interacción. En su lugar, se sentó a una distancia respetuosa en el suelo, adoptando su misma postura, y en un gesto de pura intuición, sacó de su bolso una pequeña flauta de carrizo, un objeto simple de su tierra. No la tocó, simplemente la sostuvo en sus manos, ofreciendo una presencia tranquila, un refugio de paz en medio del silencio ensordecedor. Fue un acto de comunión, no de intervención, una invitación silenciosa a un espacio seguro. Isabella observaba la escena desde el umbral de la puerta, una mezcla de escepticismo y una curiosidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperaba que la niñera comenzara con alguna técnica aprendida, algún estímulo verbal que, como todos los anteriores, fracasaría estrepitosamente. Pero Sofía no hizo nada de eso. Su quietud era un lenguaje en sí mismo, una forma de respeto profundo por el espacio del niño. Y entonces, ocurrió algo casi imperceptible pero monumental. Mateo, que no había reaccionado a la presencia de ningún adulto en meses, giró lentamente la cabeza, sus ojos fijos no en Sofía, sino en la pequeña flauta de madera que descansaba en sus manos. No hubo sonido, no hubo gesto, pero por un instante, un fugaz destello de interés cruzó su rostro, una diminuta grieta en la fortaleza de su mutismo. Para Isabella, ese instante, fue como un relámpago en la oscuridad. Vio algo que ninguno de sus costosos especialistas había logrado, una conexión, por efímera que fuera. En ese momento, en contra de toda lógica, y del consejo de sus expertos, tomó una decisión. Contrató a Sofía, no con la certeza del éxito, sino aferrándose a esa minúscula chispa de luz, sin saber que acababa de abrir la puerta no solo a una empleada, sino al ángel que le devolvería la voz a su hijo, y el alma a su hogar. Los días se habían convertido en una monótona sucesión de esperas y decepciones, un ciclo que la paciencia de Isabella Reyes ya no podía soportar. Siguiendo la recomendación del prestigioso doctor Alarcón, quien insistía en que la conexión afectiva de Sofía estaba creando una dependencia que impedía el avance clínico, Isabella había tomado su decisión final. Convocó a Sofía a su oficina, un santuario de poder y frialdad, donde el aroma a cuero y caoba se mezclaba con la tensión palpable del momento. Con la carta de liquidación sobre el escritorio, y un discurso ensayado en su mente, Isabella se preparó para ejecutar el despido, como si se tratara de una reestructuración corporativa. Sentía un nudo en el estómago, una extraña punzada de remordimiento que atribuyó al estrés, no a la inminente crueldad de su acto. Sofía entró con la cabeza gacha, sus ojos reflejando una tristeza que parecía anticipar la tormenta. Isabella, endureciendo su expresión, carraspeó, lista para pronunciar las palabras que cortarían el último lazo de calidez en esa casa, convencida de que era un sacrificio necesario en el altar de la ciencia y el progreso, un paso doloroso pero lógico para recuperar a su hijo. Estaba a punto de cometer el error más grande de su vida, disfrazado de una decisión racional y bien fundamentada. Justo cuando Isabella abrió la boca, el eco de las primeras palabras de su discurso de despedida, a punto de materializarse en el aire gélido de la oficina, un sonido violento rompió el silencio ceremonial. La pesada puerta de madera se abrió de golpe, chocando contra el tope con una fuerza que hizo vibrar los trofeos de cristal en las estanterías. En el umbral apareció la pequeña figura de Mateo, con el pecho agitado por una carrera desesperada, y los ojos, normalmente perdidos en un mundo interior inexpugnable, ahora anclados en la realidad con una expresión de pánico absoluto.
Su mirada se clavó en la modesta maleta de lona que Sofía había dejado junto a la puerta, un objeto insignificante para cualquiera, pero que para él representaba el fin de su único refugio seguro. La escena se congeló en un instante surrealista. La CEO poderosa, interrumpida en su acto de autoridad, la niñera humilde, con las lágrimas suspendidas en sus pestañas, y el niño silencioso, convertido de repente en el epicentro de un terremoto emocional. Mateo no lloraba, su terror era demasiado profundo para las lágrimas. Era una angustia pura, visceral, la de un alma que ve cómo su único faro está a punto de ser extinguido por la misma mano que debería protegerlo. El silencio que siguió fue más denso y pesado que cualquier palabra que pudiera haberse dicho. Mateo avanzó con pasos vacilantes hacia el centro de la habitación, un pequeño soldado desarmado en medio de un campo de batalla invisible. Se detuvo exactamente entre las dos mujeres, su cabeza girando lentamente de la máscara de fría autoridad de su madre a la expresión de dolor contenido de Sofía. Isabela sintió un impulso de ordenarle que volviera a su cuarto, de restaurar el control, pero algo en la intensidad de la mirada de su hijo la paralizó. Entonces, sucedió el milagro. Mateo levantó su pequeña mano, no hacia su madre, la mujer que le había dado la vida y todo el lujo material, sino hacia Sofía. Sus labios, sellados durante 3 largos años, temblaron con un esfuerzo titánico. El aire pareció contener la respiración mientras un sonido gutural, áspero por el desuso, luchaba por salir de su garganta. Y finalmente, con una claridad que desgarró el alma de todos los presentes, pronunció una sola palabra, su primera palabra en una eternidad de silencio: Sofía. La palabra flotó en el aire, no como un sonido, sino como una fuerza, una onda expansiva que hizo añicos la compostura de Isabela, y derribó el último muro del corazón de Sofía. El impacto de esa única palabra golpeó a Isabela con la fuerza de un cataclismo. Su mente, entrenada para procesar datos y anticipar tendencias de mercado, se quedó en blanco, incapaz de computar la magnitud de lo que acababa de presenciar. Sofía no había sido mamá. La primera conexión de su hijo con el mundo audible, el primer puente que lanzaba desde su isla de silencio, no había sido para ella. Había sido para la joven oaxaqueña, a la que consideraba un obstáculo, un elemento no cualificado que estaba a punto de descartar. En ese instante, la fachada del aseo implacable se desmoronó, revelando a la madre aterrorizada y fracasada que se escondía debajo. Una oleada de emociones contradictorias la ahogó, una punzada de celos tan aguda que le robó el aliento, seguida por una marea abrumadora de culpa que la hizo sentirse pequeña y miserable en su propia oficina palaciega. Vio la escena con una claridad brutal: su dinero, sus contactos, sus especialistas de renombre mundial, todo su imperio de poder no había logrado lo que el amor sencillo y la paciencia infinita de esa joven habían conseguido. La carta de liquidación sobre su escritorio se convirtió en un monumento a su propia arrogancia y ceguera. El dilema ya no era si debía despedir a Sofía, el dilema era cómo podría empezar a merecer el perdón de su propio hijo. El milagro, sin embargo, no trajo consigo una paz inmediata, sino un caos silencioso y mucho más complejo. Para Isabella Reyes, el sonido de la voz de su hijo pronunciando el nombre de otra mujer fue una bendición envuelta en la espina más afilada de la humillación. Una barrera invisible, pero más gruesa que el mármol de sus paredes, se erigió instantáneamente entre ella y Sofía. Ya no la veía como una simple empleada, sino como un espejo viviente de su propio fracaso. Cada vez que Mateo buscaba la mano de Sofía, o le susurraba una nueva palabra, una mezcla tóxica de gratitud y celos corroía el alma de Isabela. Se sentía como una extraña en su propia casa, una espectadora en la reconstrucción del mundo de su hijo. Su orgullo, el mismo que la había llevado a la cima del mundo corporativo, se convirtió en su mayor obstáculo. No sabía cómo acercarse, cómo aprender de la joven oaxaqueña sin sentirse inferior. La vergüenza de haber estado a punto de despedir a la única persona que había obrado el milagro la paralizaba, creando una distancia gélida, un respeto forzado que impedía cualquier conexión genuina. La mansión se había llenado de palabras, pero el silencio entre las dos mujeres era ahora más profundo y ensordecedor que nunca. El conflicto se externalizó con la llamada del doctor Alarcón, cuya voz, a través del altavoz del teléfono de Isabella, sonaba como seda envenenada.
Lejos de celebrar la noticia, el influyente terapeuta la desestimó como una regresión peligrosa, un apego anómalo, que según él, desviaría a Mateo del tratamiento clínico estructurado. Con una autoridad condescendiente, pintó a Sofía no como una salvadora, sino como un obstáculo sin preparación académica, una figura que ofrecía un consuelo temporal, pero que a la larga impediría el desarrollo adecuado del niño. Sus palabras cargadas de terminología psicológica y advertencias veladas fueron diseñadas para sembrar la desconfianza y apelar directamente a la lógica empresarial de Isabela. El doctor le presentó un dilema en términos que ella entendía. ¿Estaba apostando la recuperación a largo plazo de su hijo por un resultado a corto plazo, emocional y poco profesional? Esta conversación reavivó todos los miedos de Isabela, enfrentándola a una elección brutal: confiar en la evidencia de sus propios ojos, en el milagro que había presenciado, o volver a la seguridad del mundo que conocía, el de los expertos, las credenciales y las soluciones costosas que, hasta ahora, solo le habían traído fracaso y desesperación. Mientras tanto, Sofía se movía por la mansión con la cautela de quien camina sobre un campo minado. El milagro que había brotado de su paciencia y amor, ahora la colocaba en una posición aterradora y vulnerable. Sentía la mirada constante de Isabella sobre ella, una mezcla indescifrable de escrutinio, necesidad y resentimiento. La joven oaxaqueña, acostumbrada a la calidez de su comunidad, se sentía profundamente sola y expuesta en ese universo de lujo y emociones contenidas. El miedo era su compañero constante, miedo a decir algo incorrecto, miedo a que su conexión con Mateo fuera malinterpretada como una usurpación, miedo a que la misma mujer que ahora dependía de ella pudiera, en un arrebato de orgullo herido, volver a mostrarle la puerta. Su humildad, que era su mayor fortaleza, se convirtió también en una barrera. No se atrevía a ofrecer consejos a Isabela, a compartir sus intuiciones sobre Mateo, pues sentía que estaría cruzando una línea invisible entre ser una cuidadora y pretender saber más que la madre del niño. Este trauma de clase, la conciencia de su lugar en esa jerarquía social, la obligaba a mantener una distancia respetuosa, reprimiendo su deseo de ayudar a sanar a toda la familia por temor a ser vista como una intrusa. La tensión en la casa se volvió casi irrespirable, un drama silencioso que se desarrollaba en los pasillos de mármol. La barrera emocional entre las dos mujeres se solidificó, alimentada por las presiones externas que comenzaban a filtrarse en la fortaleza de Lomas de Chapultepec. Las llamadas de la madre de Isabella, las preguntas inquisitivas de su círculo social de élite, todas llevaban el mismo mensaje subyacente. La recuperación de Mateo en manos de una niñera sin estudios era un riesgo inaceptable, una excentricidad que manchaba el apellido Reyes. Los susurros hablaban de clínicas especializadas en Suiza, de tratamientos de vanguardia, no de flautas de carrizo y canciones de cuna oaxaqueñas. Isabella se encontró atrapada en un fuego cruzado, su instinto maternal en guerra directa con la lógica y las expectativas del mundo al que pertenecía. La aproximación a una verdadera sanación familiar parecía imposible mientras ella y Sofía orbitaran una alrededor de la otra, unidas por el amor a un niño pero separadas por un abismo de clase, orgullo, miedo y desconfianza. La casa, que había sido testigo de un milagro, se estaba convirtiendo en el escenario de una batalla inminente por el alma de su familia. La gota que derramó el vaso llegó durante la siguiente sesión con el doctor Alarcón, un encuentro que Isabella había permitido en un último acto de fe hacia el mundo que también conocía, el de los expertos y las soluciones costosas. La escena, observada por ella a través de un discreto monitor, fue una tortura clínica. El doctor, con su voz monótona y su enfoque desapegado, intentó aplicar una serie de estímulos cognitivos que solo lograron acorralar al pequeño Mateo en un rincón de la habitación, sus pequeños hombros temblando en un espasmo de angustia silenciosa. No hubo una sola lágrima, sino algo mucho peor, una resignación absoluta, un cierre hermético de su espíritu. En ese preciso instante, algo dentro de Isabella se fracturó de manera irrevocable. Vio con una claridad devastadora que no estaba presenciando una terapia sino una agresión. Cada dólar invertido, cada consejo seguido, se le antojó una traición a su instinto más primario. La imagen de su hijo, tan frágil y solo frente a la fría ciencia del especialista, fue la evidencia irrefutable que necesitaba. El imperio que había construido se sentía como ceniza en su boca mientras su único y verdadero tesoro se desvanecía ante sus ojos.
víctima de su propia y arrogante ceguera. Esa misma noche, impulsada por una mezcla de culpa y una determinación recién nacida, Isabela se encerró en su oficina, pero no para revisar informes de mercado o proyecciones financieras. En su lugar, abrió los archivos de las cámaras de seguridad de las últimas semanas, transformando su sistema de vigilancia en una herramienta de autoanálisis. Pasó horas observando, no con la mirada crítica de una jefa, sino con la desesperación de una madre buscando respuestas. Vio a Sofía sentada en el suelo del cuarto de Mateo, no hablando, sino simplemente existiendo a su lado, compartiendo el silencio como si fuera un idioma sagrado. La vio tararear melodías oaxaqueñas mientras regaba las plantas, creando una atmósfera de paz que impregnaba cada rincón. Observó cómo le enseñaba a Mateo a amasar tortillas de maíz, sus pequeñas manos cubiertas de harina, en un acto de creación silenciosa y feliz. Cada gesto de Sofía era una lección de paciencia, un acto de amor incondicional desprovisto de expectativas. Isabella, la estratega brillante, se dio cuenta de que había estado tratando de forzar una cerradura cuando la llave siempre había estado en la puerta, una llave hecha no de técnicas complejas sino de simple y pura conexión humana. Con el amanecer filtrándose por los ventanales, Isabela bajó a la cocina, donde encontró a Sofía preparando el desayuno. Por primera vez, no la vio como una empleada, sino como la portadora de un conocimiento que ella anhelaba desesperadamente. Con una humildad que le era completamente ajena, se sentó a la mesa, y con la voz quebrada, comenzó a hacer preguntas. No eran interrogatorios, sino súplicas veladas. Le preguntó sobre la flauta de Carrizo, sobre las historias que le contaba a Mateo en susurros, sobre su pueblo en Oaxaca, y sobre la fe que parecía guiar cada uno de sus actos. Sofía, sorprendida por la vulnerabilidad de aquella mujer de acero, respondió con la misma sencillez y honestidad con la que vivía. Le habló de su abuela, quien decía que las almas tristes solo necesitaban tiempo y compañía, no presión. Le explicó que el silencio de Mateo no era un vacío, sino un espacio lleno de sentimientos que necesitaban ser escuchados, no extraídos a la fuerza. En esa conversación, entre el aroma del café y la luz de la mañana, Isabela no solo recibió consejos, recibió una lección de humanidad que comenzó a sanar las heridas de su propio corazón, reconectándola con la madre que había olvidado ser. Armada con esta nueva y frágil sabiduría, Isabela tomó la decisión más significativa de su vida reciente. Subió a su oficina, se sentó en su imponente silla de cuero y tomó el teléfono. Al otro lado de la línea, la voz sedosa y segura del doctor Alarcón esperaba recibir un informe de progreso. Sin embargo, lo que recibió fue la voz de una leona defendiendo a su cachorro. Con una calma gélida que superaba con creces su antigua autoridad corporativa, Isabella le informó que sus servicios ya no eran requeridos. Rechazó cortésmente sus advertencias sobre el apego anómalo y el enfoque poco profesional, declarando que a partir de ese momento, la recuperación de su hijo seguiría un único método: el del amor y la paciencia. Al colgar el teléfono, un silencio profundo llenó la oficina, pero esta vez no era un silencio de vacío, sino de paz. Había despedido al experto, había desafiado a su círculo social, y había apostado todo a la intuición de una joven oaxaqueña y al poder redentor de su propio instinto maternal. Era un acto de fe, un salto al vacío, la primera acción verdaderamente valiente que había tomado no como CEO, sino como madre. Con la decisión de transformar su hogar y su corazón, Isabela sintió que la primera acción tangible debía ser un acto de gratitud incondicional hacia Sofía. Determinada a saldar una deuda que sentía que iba más allá del dinero, decidió hacerse cargo por completo del bienestar de la familia de la joven. En un atardecer teñido de tonos naranjas, se sentó con Sofía en la terraza, un espacio que antes era un símbolo de su aislamiento, y que ahora se convertía en un lugar de confidencias. Con una sinceridad que brotaba de su recién descubierta humildad, le explicó su plan de trasladar a su madre a uno de los mejores hospitales de la Ciudad de México, y proveer para sus hermanos. Para coordinar la logística necesitaba detalles: el nombre exacto de su pueblo, la historia clínica de su madre, los nombres de su familia. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas de agradecimiento, comenzó a relatar la historia de su vida, mencionando su pequeño pueblo, Santa María Yolotepec, y la lucha de su padre, un hombre que había perdido sus tierras años atrás en una disputa desigual contra una gran corporación tecnológica, un evento que, según ella, le había roto el espíritu y precipitado la enfermedad de su madre.
Al escuchar el nombre del pueblo, una alarma helada sonó en las profundidades de la memoria de Isabela, un eco distante de un capítulo de su carrera que había preferido olvidar. Incapaz de ignorar la creciente sensación de pánico que se apoderaba de ella, esa noche Isabela se encerró en su oficina, un lugar que ahora le parecía un mausoleo de sus ambiciones pasadas. La conexión era demasiado improbable para ser una coincidencia, una hebra del destino que se negaba a permanecer oculta. Con manos temblorosas, accedió a los servidores de Nexatech, navegando hacia las carpetas encriptadas de los primeros años de la compañía, una era de expansión agresiva y decisiones moralmente ambiguas. Buscó el nombre, Santa María Yolotepec, y el sistema arrojó un único resultado, Proyecto Quetzal. Al abrir el archivo, la pantalla se llenó de recuerdos digitales que había reprimido con éxito durante casi una década. Estudios de viabilidad, planos para la construcción de un centro de datos masivo, y, lo más escalofriante, una serie de documentos legales que detallaban la estrategia de adquisición de tierras. Las notas internas de su equipo legal hablaban de negociaciones hostiles, y de la resistencia obstinada de los agricultores locales que se negaban a vender el patrimonio de sus ancestros. Isabela sintió que el aire se enrarecía en la habitación. Cada clic del mouse la acercaba a una verdad que intuía que la destruiría por completo, revelando que el monstruo de la historia de Sofía no era un extraño anónimo, sino ella misma. El punto de no retorno llegó cuando encontró un archivo de video etiquetado como mediación final. Al reproducirlo, vio una versión más joven y despiadada de sí misma, sentada en una mesa improvisada en medio del campo, con su equipo de abogados flanqueándola. Al otro lado de la mesa, se sentaba un hombre de rostro digno y manos curtidas por la tierra, argumentando con una pasión desesperada sobre el valor de su comunidad y su herencia. Debajo de su nombre en la pantalla, se leía, Javier García. Era el padre de Sofía. Isabela observó con horror cómo su yo del pasado desmantelaba los argumentos del hombre con una lógica fría y corporativa, ofreciéndole una suma que era un insulto a la historia de su familia. Vio la luz de la esperanza apagarse en los ojos de Javier García, los mismos ojos profundos y compasivos que veía todos los días en su hija. La verdad la golpeó con la fuerza de una condena a perpetuidad. La fortuna sobre la que se erigía su imperio, el poder que le permitía ofrecer ahora una ayuda generosa, había sido cimentada sobre la ruina de la familia de la única persona que había logrado salvar a la suya. El milagro que había recibido no era un regalo del cielo, era una factura kármica que acababa de llegar para ser cobrada. El descubrimiento no solo la llenó de culpa, reconfiguró por completo la naturaleza de su realidad. La presencia de Sofía en su casa dejó de ser una afortunada casualidad para convertirse en un acto de justicia poética. Un espejo que el universo le ponía delante para obligarla a confrontar los fantasmas de su propia creación. Cada acto de bondad de Sofía, cada palabra de aliento que le había dado a Mateo, cada gesto de paciencia hacia ella misma, ahora se magnificaba, transformándose en un acto de gracia casi divino. ¿Cómo podía una persona mostrar tanta pureza y amor hacia la familia de quien, sin saberlo, había sido la arquitecta de su desgracia? La relación entre ellas se trascendió instantáneamente. Ya no se trataba de una jefa y su empleada, ni siquiera de dos madres unidas por un niño. Se trataba de una deuda impagable, de una herida profunda que atravesaba generaciones. Isabela comprendió que su camino hacia la redención no consistía en ofrecer dinero, o enmendar su error con un cheque. Su verdadera prueba sería confesar la verdad, despojarse de su orgullo y su poder, y ponerse a merced de la joven a la que le había quitado todo, esperando un perdón que estaba segura de no merecer. La presión, tanto interna como externa, finalmente empujó a Isabela a cometer un último y casi fatal error de juicio. Cediendo a las insistentes advertencias del doctor Alarcón sobre los peligros de un enfoque no científico, autorizó una sesión de terapia intensiva, una última oportunidad para que la ciencia validara su poder sobre la simple humanidad. La escena que Isabela observó con el corazón en un puño desde el monitor de su oficina, fue una sinfonía de crueldad clínica. El doctor, con su voz desprovista de emoción y sus herramientas de estímulo cognitivo, trató a Mateo no como un niño con el corazón roto, sino como un sistema defectuoso que necesitaba ser reiniciado. El resultado fue devastador. El pequeño, que había comenzado a florecer, se replegó sobre sí mismo, su cuerpo se hizo pequeño y rígido, y el velo del mutismo cayó sobre él con una finalidad aterradora. Para Sofía, quien presenció el final de la sesión,
Fue una profanación. Con una calma que nacía del dolor más profundo, se dirigió a Isabela esa misma tarde, con su pequeña maleta en la mano, y le presentó su renuncia. No hubo reproches, solo una verdad desgarradora. Señora, Mateo no necesita más terapeutas, ni más expertos, la necesita a usted. Cada palabra fue un golpe al alma de Isabela, quien vio cómo la última luz de su hogar se preparaba para extinguirse por su propia mano. Con la renuncia de Sofía sobre su escritorio, y el eco de sus palabras resonando en el silencio sepulcral de la mansión, Isabela se sintió completamente destrozada. El imperio que había construido a su alrededor, su fortaleza de mármol y acero, se reveló como lo que realmente era, una tumba vacía. Vagó por los pasillos como un fantasma, cada obra de arte, cada trofeo, una burla a su fracaso monumental. El silencio de la casa, que antes era una ausencia de sonido, ahora era una presencia activa y acusadora, gritándole su incompetencia como madre. Con el corazón pesado por una culpa insoportable, se dirigió al cuarto de su hijo, esperando encontrarlo perdido en el abismo al que la terapia lo había arrojado. La escena que la recibió fue la estocada final a su armadura de orgullo. Mateo estaba sentado en el suelo, ignorando la montaña de juguetes tecnológicos que lo rodeaban. En sus manos, sostenía con una devoción casi sagrada la pequeña y humilde flauta de carrizo que Sofía le había regalado. No intentaba tocarla, simplemente la abrazaba contra su pecho, como si fuera el último fragmento de calor y seguridad en un mundo que se había vuelto insoportablemente frío. En ese instante, Isabela comprendió la abismal diferencia entre valor y precio, y se dio cuenta de que había estado adorando a los dioses equivocados toda su vida. En ese momento, la CEO implacable, la estratega brillante, la mujer de hierro, murió. Lo que quedó fue simplemente una madre, despojada de todas sus defensas y consumida por el arrepentimiento. Se derrumbó en el suelo, no con la elegancia calculada de sus movimientos habituales, sino con el peso muerto de una derrota absoluta, quedando por primera vez a la altura de su hijo. Las lágrimas, reprimidas durante años de duelo y autoexigencia, brotaron en un torrente incontrolable, sollozos crudos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. A través del llanto, le confesó todo a su pequeño, sin esperar que entendiera, solo necesitando liberar el veneno de su alma. Le habló de su soledad, del miedo paralizante que sentía desde la muerte de su padre, de cómo se había escondido en el trabajo porque no sabía cómo enfrentar el dolor, y sobre todo, le pidió perdón. Le pidió perdón por haberla dejado solo, por haber intentado arreglarlo como si fuera un proyecto fallido, por no haber sabido amarlo como él necesitaba. Y en medio de esa catarsis, en ese acto de rendición total, sintió una pequeña mano en su mejilla. Mateo, con los ojos llenos de una sabiduría que trascendía su edad, le secó una lágrima. La miró, y de sus labios brotó la palabra que era a la vez absolución y resurrección: mamá. Esa sola palabra, mamá, fue el ancla que sacó a Isabella del abismo. No fue solo un sonido. Fue la reconstrucción de un universo, la firma de un nuevo pacto entre madre e hijo. La sostuvo en sus brazos, sintiendo el pequeño cuerpo de su niño contra el suyo, y por primera vez en 3 años no sintió el peso de la responsabilidad, sino la ligereza de la conexión. Lloraron juntos, pero sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de purificación, lavando las heridas del pasado, y regando la semilla de un futuro que ahora parecía posible. Un fuego de determinación se encendió en su interior. No podía permitir que la arquitecta de este milagro se fuera. Se puso de pie, tomó la mano de Mateo y corrió por los pasillos de la mansión, su corazón latiendo con una urgencia que ninguna reunión de negocios le había provocado jamás. Encontró a Sofía en el gran vestíbulo, a punto de cruzar el umbral hacia la noche lluviosa. Sin aliento, Isabella se paró frente a ella, bloqueando su salida. Con los ojos todavía rojos por el llanto, le suplicó. No le ofreció un aumento, ni mejores condiciones, le ofreció la verdad. «Quédate, Sofía», le rogó con la voz rota. «Por favor, quédate, no como una empleada, quédate como parte de nuestra familia. Enséñame a ser la madre que Mateo merece». Y en un abrazo que unió 3 almas rotas, se selló un nuevo comienzo. El abrazo en el vestíbulo no fue el final de la historia, sino el verdadero comienzo. A partir de ese día, Isabela Reyes inició una reestructuración radical, no de su empresa sino de su vida.
La primera orden que dio no fue a su junta directiva, sino a su equipo personal: cancelar todas sus reuniones después de las 3 de la tarde, indefinidamente. El tiempo que antes dedicaba a conquistar mercados, ahora lo invertía en redescubrir a su hijo, sentada en el suelo de su habitación, aprendiendo el lenguaje de los juegos y la paciencia. La fría mansión comenzó a transformarse en un lienzo de calidez. Por orden de Isabela, los trofeos de negocios fueron reemplazados por fotografías de Mateo y Sofía, y los pasillos de mármol, antes silenciosos, ahora resonaban con el eco de la música oaxaqueña que Sofía ponía por las mañanas. La primera acción de justicia tangible llegó a las pocas horas. La madre de Sofía fue trasladada en una ambulancia aérea privada al hospital más prestigioso de la Ciudad de México, con un equipo de especialistas dedicados exclusivamente a su cuidado. No fue un acto de caridad, sino el primer pago de una deuda que Isabela sentía que era infinita. Vio en los ojos agradecidos de Sofía no solo el alivio, sino la prueba de que usar su poder para sanar, en lugar de para conquistar, le proporcionaba una satisfacción que ninguna adquisición millonaria le había dado jamás. Sin embargo, la verdadera redención exigía una prueba mucho más dolorosa: la confesión. Isabela sabía que no podía construir un futuro de honestidad sobre una base de mentiras y secretos. Una noche, mientras Mateo dormía plácidamente, reunió el coraje que nunca supo que tenía, y se sentó con Sofía en la sala de estar, ahora adornada con cojines bordados de colores vibrantes. Con las manos temblando, le entregó una tableta que mostraba los archivos del Proyecto Quetzal. Con la voz quebrada por la vergüenza, le contó la historia completa, la de la joven y ambiciosa CEO, que en su afán de construir un imperio, no vio a las personas, sino los obstáculos. Le mostró el video de la mediación final, obligándose a ver de nuevo su propia crueldad reflejada en la pantalla, junto al rostro digno y derrotado de Javier García, el padre de Sofía. No hubo excusas ni justificaciones. Isabella se despojó de su poder y su orgullo, presentándose ante la joven oaxaqueña como lo que era: la arquitecta de la ruina de su familia. Las lágrimas corrían por su rostro mientras esperaba el veredicto, un juicio que sabía que merecía y que temía que la separara para siempre de la familia que apenas comenzaba a construir. Esperaba el odio, el desprecio, pero lo que vio en los ojos de Sofía fue una insondable profundidad de dolor y compasión. Sofía miró la pantalla, las piezas de su pasado encajando con una lógica brutal y dolorosa. El rostro de su padre, envejecido por la tristeza, se superpuso con la imagen de la mujer que tenía enfrente, ahora deshecha por el arrepentimiento. Sintió una oleada de ira, el dolor ancestral de la injusticia recorriéndola como un relámpago, pero al levantar la vista, no vio a la CEO despiadada del video. Vio a la madre de Mateo, una mujer tan rota y perdida como lo había estado su propio padre. Vio a la persona que se había humillado para aprender de ella, que había abierto su corazón y su hogar. En un acto de gracia que trascendía toda lógica, Sofía extendió su mano y la puso sobre la de Isabella. «Esa mujer del video ya no existe», susurró con una firmeza que sorprendió a ambas. «Usted no es ella. El perdón no borra el pasado, pero nos permite construir un futuro diferente». Para Isabella, esas palabras fueron una absolución que no creía merecer, una segunda oportunidad que juró honrar. La recompensa de su honestidad no fue la ausencia de consecuencias, sino la posibilidad de una verdadera reparación. Inmediatamente, puso en marcha un plan, no solo para devolver las tierras a la familia García, sino para crear un fondo de desarrollo comunitario en Santa María Yolotepec, financiado por Nexatec, para reparar el daño causado a toda la región. La justicia se convirtió en la misión central de la nueva vida de Isabella. Viajó con Sofía y Mateo a Oaxaca, no como una ejecutiva, sino como una peregrina en busca de expiación. Allí, en una asamblea comunitaria, pidió perdón públicamente a la familia García y a todo el pueblo, presentando un proyecto integral de restitución, que fue recibido con asombro y esperanza. Las consecuencias de sus acciones transformadoras florecieron de maneras que nunca imaginó. Su empresa, bajo una nueva filosofía de responsabilidad social, ganó un respeto y una lealtad que ninguna estrategia de marketing podría comprar. Pero su verdadera recompensa era personal e invaluable. La mansión en Lomas de Chapultepec se convirtió en un verdadero hogar, un santuario de risas donde 3 almas,
antes solitarias, habían formado una familia inquebrantable. Inspiradas por su viaje, Isabella y Sofía cofundaron la Fundación La Voz del Corazón, una organización dedicada a ofrecer terapias emocionales gratuitas a niños de escasos recursos, combinando los recursos de Isabella con la sabiduría empática de Sofía. Su compasión había creado un legado, demostrando que la verdadera justicia no solo repara el daño, sino que siembra las semillas de un bien mucho mayor, un bien que finalmente le había devuelto la paz a su alma y un propósito a su existencia. 5 años después, el jardín de la mansión en Lomas de Chapultepec ya no era un testamento a la opulencia estéril, sino un santuario de vida y risas. Un Mateo de 12 años, cuya voz clara y segura ahora llenaba el aire con historias y bromas, corría por el césped, un recordatorio viviente del milagro que había florecido del silencio. A su lado, observándolo con una devoción compartida, estaban Isabella y Sofía, cuya relación había trascendido cualquier etiqueta para convertirse en el pilar de una familia única y sólida. Juntas, habían transformado su doloroso pasado en un legado de esperanza. La Fundación La Voz del Corazón se había convertido en un referente nacional, un faro de luz para cientos de familias que, como ellos, habían conocido la desesperación del silencio, demostrando que la empatía era una herramienta más poderosa que cualquier método clínico. En la gala anual de la Fundación frente a un auditorio conmovido, Isabella Reyes, ya no la CEO de acero sino una líder humanitaria, tomó el micrófono, y con la voz embargada por la emoción, presentó a la mujer a su lado, no como su empleada o su amiga, sino con las únicas palabras que hacían justicia a su viaje. Les presento a Sofía García, mi socia, mi hermana, y el ángel que nos enseñó a todos a hablar de nuevo. Si esta historia te conmovió hasta el alma y te devolvió la fe en los milagros, déjanos un corazón en los comentarios. ¿Alguna vez has presenciado cómo un acto de bondad pura, sin esperar nada a cambio, cambió por completo el destino de alguien? ¿Crees que el verdadero perdón tiene el poder de sanar las heridas más profundas y construir un futuro mejor? Dale like si crees que el amor es la fuerza más poderosa del universo, y suscríbete para no perderte más historias que nos recuerdan la increíble capacidad del espíritu humano. Comenta con la frase: a veces el milagro que buscamos está en la persona que menos esperamos.